Buenas noches, mi nombre es Teresa Velarde. Yo voy a exponer sobre la reforma agraria, mi posición. Quisiera hacer una pequeña introducción en relación al tema. Eh, Considero que entre los años 1895 y 1930 se gestó los móviles para que Velasco Alvarado tomara esta decisión, ¿no? De llegar como por golpe al poder y establecer las medidas que tomó. En 1895 recordaremos al grupo oligárquico, o también conocido como la República Oligárquica, denominada por nuestro historiador Jorge Basadre. Era un grupo de élite, ¿no? Que se vinculaba, sus relaciones de poder era por medio de alianzas familiares, y revaloraba lo hispano y excluía lo mestizo, ¿no? Eh, en cuanto a lo económico, eh, su poder radicaba en la propiedad y la tierra, la minería, el comercio, etcétera, mas no le daba importancia a las empresas industriales. Al cabo de este periodo, casi en 1930, llega al poder otro que había sido miembro de la oligarquía, pero ya en ese momento desvinculado, que era Leguía. El presidente Leguía entra al escenario político con el diálogo de la democratización y con el eslogan de la patria nueva, donde el país de 1930 pensaba que todo este sistema oligárquico, donde habían sido desposeídos los campesinos, donde no tenían voz, la gran población, iba a terminar. Era lo que les prometió democratización, pero las relaciones siguieron marcadas por la raza y la posición social. En este contexto es que asume, después, antes de llegar al gobierno Velasco Alvarado, estuvo Belaúnde, que también fue un gobierno netamente centralista. Mi postura en relación a la reforma agraria, que fue uno de los fue el cambio más saltante que dio el gobierno militar de Velasco Alvarado. Mi postura es que yo estoy de acuerdo con muchos de los lineamientos que se estableció en la reforma agraria. No más en el modo que llegó al gobierno, ni en el desarrollo que le dio a la reforma agraria. Pero el concepto que tenía originariamente, mi postura es a favor. ¿Por qué? En lo social, coincido con el autor Zapata, que liberó al campesino de las dictaduras serviles que en ese tiempo había dejado Leguía, como eran los terratenientes y los gamonales. Le devolvió al indígena, al campesinado, las tierras. Le devolvió sus tierras y lo visibilizó. Eso fue lo positivo. ¿Qué fue lo negativo en esta parte económica? Lo negativo fue que no preparó al campesinado para esta empresa, que era el tener sus tierras, el trabajar sus tierras, porque casi de todo el campesinado era casi un 35% a quien les dieron las tierras después de esta apropiación. Pusieron en el mando a tecnócratas a dirigirlos, no a los mismos agricultores. Ellos no fueron los principales actores del cambio.
sino tecnócratas. La otra parte negativa fue que el Estado se volvió el principal agente económico. Casi en 1975, cuando termina el gobierno de Velasco, la economía era nacional, casi el 50%. Había un control de precios, lo cual no permitió que pudiera haber una productividad y la promesa del crecimiento económico al campesinado. La coyuntura económica en ese tiempo es verdad que no colaboró. Había una crisis económica, había el embargo del petróleo. Esos eran los factores externos, pero los internos era que Velasco gastó excesivamente en armamento y la deuda del Banco Internacional, que ya venía desde los gobiernos de Leguía, ¿no? Y fue su pico más alto. Hubo mucho malestar. En esta época, en lo social, en cuanto al gobierno de Velasco, coincido con el autor que liberó al campesino de estas dictaduras serviles. Conservó la propiedad y la amplió. Y en cuanto a lo político, el campesinado adquirió ciudadanía, derechos políticos. Considero que estas son las cosas positivas que rescato de la reforma agraria y que no llegó a su perfección debido a la falta de expertise de que el presidente era un militar y no estaba preparado para la parte ejecutiva de estas decisiones. Bien, gracias. Esa es mi exposición, Teresa Velarde.